Piali no toca lilical Ashan tlen tlaxco tonali ticatej ipan tonali matlacli guan yei cali. Hoy, 26 de septiembre, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 13ª casilla de la 11ª trecena. El tonali es 13 casa, una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el poniente, el de las mujeres. El color es el negro. Y bueno, estamos muy complacidos y contentos todos los que llevamos la cuenta Tonalpowali, porque este tonali, Matlaclihuan Yei Cali, ubicado en la trecena que rige la señora Tlazolteot, es el que termina este periodo largo, bueno, pues sí es largo, ¿verdad? De 52 años. Este tonali es el que cierra ese tiempo. Así que en la cosmovisión de estos pueblos, ello significaba el inicio de un fuego nuevo. Mañana estaremos prendiendo ese fuego nuevo. Ya muchos están haciendo los preparativos, pero hay que saber cómo nos vamos a preparar esta noche. Esta noche que vamos al encuentro en esa cueva que nos habita del mismo Tepeyolocli, el corazón de la montaña, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Voy a decirles rápidamente qué númenes nos acompañan. En la trecena, como ya lo mencioné, está la señora Tlazolteot, la gran tejedora, la paridora, la madre, la escucha atenta, la medicina, la gran compostera, la que barre los caminos. Ella está ahí en la trecena. ¿Y quién está en el numeral 13? Otra advocación de la gran Tonacaciguatl, que es la señora Citlalinicue, la de la falda de estrellas, esa nocturnidad cargada de luz que nos va marcando el camino y que nos cuenta historias. Ella viene acompañada del tosnene, la guacamaya verde, que es festiva, alegre, y el color verde, recuerden que es el tono de la naturaleza, de la vida. En el signo Cali tenemos a Tepeyolocli, el corazón de la montaña, el jaguar. Yo por eso ya me puse mi banda ocelotada para sentir la presencia de este gran felino que es pues una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca y también es el señor de la noche. Ustedes recordarán nuestra imagen de trecena. Teníamos ahí, bueno, tenemos todavía Atlas Solteot y a el jaguar cargando una bandera, porque este Tepeyolot viene a recordarnos la importancia de la ritualidad y del autosacrificio. Esa es la verdadera herencia que nos dejaron estos grandes pueblos en esa cuenta que Quetzalcóatl preparara y nos heredara, la cuenta Tonalpowali. Bueno, pues hay mucho que decir y como hay poco tiempo, todo lo he escrito para poder cubrir todo el discurso que quiero compartir. El tonali Matlaclihuan Yei Cali, que hoy nos nombra, no es un día más en la cuenta sagrada, es el umbral, el último aliento de una cuenta de 52 años. Con él culmina este periodo que llamamos Shugmolpili o atado de años. Y su propia naturaleza nos revela la clave para este momento trascendental. Por un lado, el numeral Matlaclihuan Yei, el 13, representa el florecimiento, la culminación de todo proceso y la conexión con los 13 cielos. Es el número de la plenitud. Y por otro lado tenemos al signo Cali, que nos confronta con nuestro espacio más íntimo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro hogar y por extensión el cosmos mismo como un sagrado contenedor. La conjunción de ambos en este tonali final, es una invitación inaplazable a mirar hacia adentro
Es el momento de hacer una limpieza profunda de nuestra propia casa existencial. Durante 52 años hemos acumulado experiencias, creencias, apegos y heridas que ya no nos sirven. Este tonali nos exige vaciarnos, soltar el lastre y permitir que la gran Tlazolteotl, la gran medicina, la compostera que barre los caminos y devora lo fenecido, purifique nuestro ser. Es la noche para entrar en nuestra cueva interior, ese espacio custodiado por el jaguar, por Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, y hacer consciente la oscuridad para poder recibir la luz. Solo así, con la casa limpia, en silencio y en paz, podemos prepararnos para encender mañana el fuego nuevo en nuestro interior, renovando nuestro pacto con la vida y lo divino que nos habita. Para comprender la profundidad de esta jornada y de este tonali, las siguientes líneas puestas cual hilos nuevos en el telar para tejer una nueva etapa y mostrar lo que hemos aprendido bajo la regencia de la señora Tlazolteotl durante esta trecena que culmina. Esta noche soy Kali en la 13ª casilla de la trecena Seosomatli que rige Tlazolteotl. Como Tepeyoloctli, me preparo para la ritualidad y el autosacrificio. Soy la casa, el chantli, no la de concreto y estructuras de metal, no la de teja y adobe, sino esta otra, la de huesos y piel que me habita y a la que he llamado yo durante 52 años. Mis costillas son las vigas que han soportado el peso del tiempo y en los corredores de mis venas aún resuena el eco de pasos ajenos, de mandatos antiguos, de amores que se volvieron polvo y se acumularon en los rincones. Hoy culmina el atado de años, el Shugmolpili, y esta casa, mi Kali, mi Chantli, debe quedar en penumbra. Allá afuera, el cielo es el manto de Citlalinicue, nuestra divina abuela, bordado con el destino de lo que nace. Pero aquí adentro, el único firmamento es la memoria, y sus estrellas son cicatrices. Es la noche del jaguar, del corazón de la montaña que ruge en el centro de mi propio pecho. Tepeyoloctli guarda la entrada a mi cueva, esa gruta húmeda y oscura del ser a la que tememos asomarnos, donde hemos pintado en las paredes nuestros triunfos y nuestras pesadillas. Me lo ha advertido la gran Tlazolteotl, la que devora lo fenecido para parir lo fértil. Es tiempo de barrer, no el suelo, sino las certezas. Es tiempo de tomar cada creencia que anidó como araña en el desván de la mente y entregarla al viento. Hay que descolgar los miedos como retratos viejos, sacar las culpas que apolillan el espíritu, hacer una hoguera con las promesas rotas y los futuros que no fueron. Este es el ayuno del ser, vaciarse, convertirse en cuenco oscuro y silencioso, porque al final de esta cuenta larga de estos 4 tlalpili de 13 años cada uno, no se llega acumulando, sino despojándose. La sabiduría no consiste en tener más, sino en pesar menos, en soltar el lastre para que la esencia, esa llama divina que nos fue soplada al nacer, pueda volver a danzar. Dejar toda programación atrás es el verdadero sacrificio. Es apagar las voces prestadas, los destinos impuestos, para hacer un silencio tan profundo que se escuche el latido de la montaña. Es reconocer que en la misma cueva a la que temía entrar, aguarda la fuente que busco. Es hacer consciente la propia oscuridad para dejar de tropezar con ella como si fuera el destino. Esta noche, en la quietud de mi Kali, de mi Chantli, limpia y vacía, aguardo. Dejo la puerta entornada y el corazón en calma, porque mañana, cuando el sol alcance su cenit y el primer Ejecatontli traiga la llama sagrada hasta mí,
El fuego nuevo no solo renovará el pacto de la humanidad con los divinos, más aún encenderá primero una hoguera en el centro de esta mi casa limpia, que mi pecho sea el primero cote en recibir la chispa y mi espíritu la lumbre que anuncie que el tiempo y yo con él hemos vuelto a comenzar. Mañana vamos a unirnos en pensamiento, en fuerza del corazón tonado, con todos aquellos que van a encender ese fuego nuevo. Vamos a tirar lo viejo, a romper las vasijas de barro, a deshacernos de la estería. Vamos a tejer un nuevo camino, unos nuevos propósitos, haciendo comunidad. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Wan Yey Cali, la cueva sagrada donde el aliento de lo divino toma forma y se vuelve presencia. Yo soy el cuenco y el canal por donde la memoria de las estrellas y el poder que late en el corazón de la montaña se vierten en mi ser para florecer en mi palabra y en mis actos. Pues un abrazo a todos los que son Cali, por allá a Shani, que es Cali, a mi cuñado y a todas esas amigas. Ay, cómo voy a olvidar, ¿verdad? Claro que no, a mi amiga Ale Piña, que también es Cali, a todas esas mujeres y esos hombres que son ese hogar en donde uno se siente a gusto, en donde uno platica, en donde uno comparte el tona. Y como les decía, es un placer compartir. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y hoy tuve una experiencia con unas mujeres maravillosas y es muy bonito ver cómo la vida va acomodándonos como esos hilos en el telar de Tlazolteotl y nos va mandando los mensajes. Y una de ellas se descubrió esa fuerza que trae del mismo jaguar. Así que a cuidar este Cali que somos y todo este Cali que juntos construimos. Timotás, que mostla, prepárate para encender el fuego mañana.